Dios les bendiga. Dios está hoy queriendo hablarnos y quiero animarte para que hagamos una oración y no solamente pensemos que Él nos quiere hablar, sino que nosotros seamos sensibles a escucharle. Cierra tus ojos conmigo allí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad, porque hoy sabemos que nos vas a enseñar mucho más acerca de las oraciones poderosas, oraciones que marcaron la historia bíblica, pero que tienen principios que hoy nos van a enseñar y nos van a ministrar. Gracias por todo lo que haces en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Este es un tiempo realmente emocionante porque estamos aprendiendo a tener oraciones eficaces. Una oración eficaz es una oración poderosa. Una oración poderosa es una oración que está enmarcada en principios que hoy podemos aplicar porque son principios sencillamente que aparecen en la Biblia y que al llevarlos a cabo podemos entonces alcanzar grandes cosas de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar de una oración poderosa que hizo un hombre de Dios llamado Elías, un profeta en el Antiguo Testamento, en el momento en donde Dios le ha hablado que vaya y se acerque a una viuda en Sarepta, un pueblo, y que pues esté allí hospedado por algún tiempo. Ella le iba a dar de comer, le iba a dar posada, pero ella tenía un hijo. Ella le había dicho al profeta: lo único que yo estoy esperando es que apenas con el aceite que tenemos y la harina que tenemos, que es muy escasa, hagamos unas tortas y pues en últimas dejémonos morir. Pero Elías le había dado una palabra, dijo: no te preocupes, porque Dios va a hacer algo grande y Dios va a multiplicar esa harina y ese aceite. Y él está allí, ¿cierto?, en medio de la casa de la viuda, pero sucede algo, y es que el hijo de la viuda se enferma. Dice que se enferma gravemente, donde no quedó aliento en su vida, y lo que está mostrando el texto bíblico es que en ese momento él muere. El hijo muere, entonces la viuda está muy preocupada y le dice al profeta: venga, usted vino aquí a hablarme de mi pasado, de mi pecado. Claro, él era un profeta, sin duda todo lo que él le estaba diciendo era declarando su pecado, lo que había vivido ella, lo que estaba pasando. Y como si eso fuera poco, has causado la muerte de mi hijo. Él se siente muy tocado por eso, y allí empezamos entonces a ver esa historia preciosa que está en Primera de Reyes, capítulo 17, y quiero que observemos algunos aspectos de esta historia de Elías en la casa de la viuda de Sarepta después de que su hijo ha muerto. Él hace una oración y hace una oración poderosa, pero en el contexto de la oración hay algunas características que podemos observar también y que van a ayudarnos a conocer por qué Elías pudo orar de esa manera y por qué él se movió en esa forma tan poderosa, por qué Dios lo usó. Realmente en el Antiguo Testamento hay pocos milagros de resurrección y Elías vio uno a través de su oración en el hijo de la viuda de Sarepta. Entonces vamos a mirar allí la palabra del Señor. Alguien dijo: dime qué clase de Dios tienes y te diré qué clase de cristiano eres. Y aquí estamos diciendo algo, es que el Dios que yo debo buscar debe ser el Dios que se revela en la Biblia, es el Dios que se revela en la naturaleza, pero es un Dios realmente poderoso. Si yo estoy buscando a ese Dios, yo voy a poder enfocarme dentro de lo que fue la experiencia de Elías y cómo vio la gloria de Dios en su ministerio. Lo primero, entonces, para entender que una oración llegue a ser poderosa
o por la cual una oración va a llegar a ser poderosa es precisamente porque Elías tenía un corazón abierto, escucha esto, al poder de Dios. Así. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando leemos allí entonces en Primera de Reyes, capítulo 17, estamos leyendo el verso 14 en el contexto de la historia que acabo de relatar, y dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, y le está hablando a la viuda: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿De qué está hablando él? Él está hablando de un Dios poderoso que le llevó a tener un ministerio poderoso. Él tenía un corazón abierto al poder de Dios. El verso 16 está diciendo: y la harina de la tinaja no escaseó, ya habla de la experiencia pasada, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esto fue algo que animó a la viuda, pero vemos allí entonces cómo Elías está mostrando esa realidad. Él tenía un corazón abierto al poder de Dios. Y nos damos cuenta de eso primeramente porque él tenía comunión íntima con Jehová. Si observas, empezando el capítulo 17, el verso 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué acaba de decir? En cuya presencia estoy. Y me llama mucho la atención porque él está diciendo, estuve, no. Él está diciendo, voy a estar, no. Él está diciendo, estoy. Él era alguien que vivía continuamente en la presencia de Dios. Estaba siendo ministrado por Dios. En cuya presencia estoy. Elías entonces tenía una comunión íntima, profunda con Dios. También estamos observando que él recibía revelación de Dios. Su corazón era tan abierto para Dios y tan dispuesto que él tenía una revelación especial. Y es lo que hemos ya observado allí en los versos 14 y 16. Pero él dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Wow. Cuando él dice eso, es porque está trayendo entonces una revelación poderosa. Él sencillamente estaba comunicando lo que Dios le había revelado. Y pasó en varias ocasiones. Dios le muestra y él actúa. Así que vemos entonces algo muy precioso, pero también él era alguien que creía en milagros. Dice, por lo tanto, era natural hablar de ellos. Era natural hablar de, habían milagros de multiplicación, el aceite no se iba a acabar, la harina no se iba a acabar, y que sin duda entonces iba a hacer llover por su palabra, o iba a menguar la lluvia. Él tenía alguien en quien confiaba. Era natural para él hablar de milagros. Mira, aquí hay algo muy especial. Si nosotros queremos ver una oración poderosa, tenemos entonces que tener un corazón abierto al poder de Dios. Y yo quiero decirte, en todo mi ministerio yo he visto pastores incrédulos, he visto iglesias incrédulas, he visto ministerios incrédulos, y por eso ellos entonces, por no tener un corazón abierto al poder de Dios, ellos no vieron milagros. Otros están diciendo, no, sí, Dios es todopoderoso, Dios es grande, para él no hay nada imposible, pero ellos están diciendo,
Eso sucedió solo hasta los apóstoles. Y allí hasta el último apóstol que hubo, que sin duda fue Pablo, entonces hasta ahí cesaron los milagros. Pero lo que yo veo es que hay una revelación poderosa que está en Lucas capítulo 1 verso 37, cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia que ella va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, le dice qué nombre le debe poner a su hijo. Y es más, entonces está diciéndole: has hallado gracia delante del Dios Todopoderoso. Y ella se preocupó, dijo: pero yo no entiendo esto, ¿cómo va a ser? Y el ángel le revela un texto bíblico que para mí ha sido una bendición, y le dice: mira, María, porque nada hay imposible para Dios. Y yo quiero decirte algo: si es cierto y es real, porque la Biblia lo expresa, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, yo quiero decirte que el Dios de Elías es el Dios que está actuando hoy. El Dios de Elías es el Dios de María, el Dios de Elías es el Dios de Roberto, el Dios de Elías es el Dios de Carlos, el Dios de Elías es el Dios de Geraldine, el Dios de Elías es el Dios de Margarita. El Dios de Elías puede ser hoy el Dios de todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él no ha cambiado. Para yo tener una oración poderosa, tengo que confiar en un Dios todopoderoso, porque es uno de los atributos de Él y es un Dios que no ha cambiado. Eso es lo que me revela la Biblia. Lo que pasa es que cuando podemos leer la Biblia dentro de su contexto integral, entonces podemos darnos cuenta de que el Señor está obrando en este tiempo. Dios no está muerto. Dios está más vivo que nunca y quiere que tú y yo tengamos un corazón abierto a su mover. Necesitamos avanzar entonces. Esto es un primer paso dentro de lo que fue la experiencia de Elías para ver una oración poderosa. Lo segundo que podemos observar en Elías es que en su corazón hay una realidad muy sensible para su prójimo, a su necesidad. Aunque es cierto, el texto dice que él le dice a la viuda: no, sabes, por favor, prepara primero para mí una torta y luego come tú con tu hijo. Pero él ya le había estado profetizando, le había dicho que el aceite y la harina no iba a acabar. Ahora, con todo y eso, él está muy pendiente si Dios permitió que Elías estuviera en la casa de las viudas, porque iba a hacer algo. Y allí entendemos algo muy precioso que descubrí después de leer muchas veces este pasaje, y yo dije: wow, no lo había visto. Y vemos en el verso 19 mencionando lo siguiente: cuando ya ella le dice: mira, mi hijo ha muerto, y ella lo tiene cargado, dice, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Preguntémonos, ¿por qué él hizo esto? O sea, ¿cuál era la razón? Y creo, uno, pues porque Dios lo guió sin duda a tener algo de privacidad, porque pues Dios ya le estaba ministrando que lo iba a usar en una forma especial allí en medio de la viuda o a través de su hijo, pero también porque Elías estaba muy, muy comprometido. Dice que lo tomó, lo llevó a su cuarto, lo acostó sobre su cama. ¿Por qué no oró allí mismo? Él tomó muy en serio la necesidad de su prójimo. Y allí entonces vemos cómo cuando nosotros queremos ver una oración poderosa, tiene que ser una oración que nos lleva a sentir el dolor y la necesidad de la otra persona, y podemos entonces tomarlo de tal manera que yo voy a hacerlo como si fuera realmente para alguien muy, muy cercano a mí. A veces podemos estar orando como de lejos. Sí, que Dios le bendiga. Estaremos orando por ti. Bueno,
lo vamos a tener en cuenta en la oración de madrugada. Sí, escríbenos que Dios puede hacer algo. No, Él tomó esto y dijo, lo llevo a mi cuarto, voy a orar por él. Y dice el texto de que fuera de que Él lo puso allí en su cama, Él se postró o se inclinó 3 veces sobre este joven. ¿Por qué hizo 3 veces? Yo no sé. Posiblemente Dios otra vez le estaba guiando y la gloria de Dios estaba allí. Necesitamos, para ver milagros de parte de Dios, tomar el tiempo, dejar nuestra comodidad y avanzar buscando que la otra persona reciba bendición, o que esa oración que requerimos de realizar y delante del Señor la vamos a ver como una gran victoria. Entonces allí vemos algo muy precioso. Es lo que vemos en el ministerio de Jesús. Jesús se tomó el tiempo para hablar con las personas, para inclinarse a ellos, para romper esquemas sociales como sucedió con los leprosos, para decirle una palabra a alguien. Jesús tomó el tiempo porque Jesús se movió como un Dios hecho hombre todopoderoso. Gloria a Dios por eso. En tercer lugar, lo que estamos observando es que Elías sabía cuál era la fuente correcta. Y allí vemos entonces a un Elías que está en los versos 20 y 21 haciendo lo siguiente. Después de que él puso el muchacho sobre la cama, dice la palabra, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Note que hay 2 veces en que él está repitiendo y clamando a Jehová, dijo Jehová Dios mío, verso 20, y también dice en el verso 21, clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío. Elías sabía que Jehová era Dios, pero Elías tenía la convicción de que Jehová era su Dios. Para yo ver una oración poderosa, tengo que saber que Él es mi Dios. Y si Él es mi Dios, no hay más. Él estaba en medio de un contexto donde habían dioses paganos. Estaba Moloch, había una cantidad de dioses que estaban adorando en su tiempo y estaban buscando. Y estaba Baal, sin duda habían otros dioses que habla el Antiguo Testamento, Acera, entre muchos, pero la convicción de Elías era que Jehová Dios era su Dios. Él no vio a Dios como una opción más, él vio a Dios como la única opción. Y por eso muchas personas no han visto un milagro poderoso, porque van al espiritista, van al brujo, van al hechicero, van al metafísico, van al satanista, van al curandero, van al cura carismático, van al evangelista o al televangelista, pero no van a Dios. Cuando Dios es mi Dios, yo estoy preparándome para ver un milagro poderoso. Entonces yo quiero animarte en esta oportunidad, en este tiempo, para que tú puedas hacer de Dios tu Dios. Solo allí vamos a ver milagros poderosos, vamos a ver oraciones poderosas con resultados poderosos. Siempre debemos saber y creer que es Dios quien lo puede hacer, no importando lo que muchos digan, no importando lo que muchos piensen. Él es mi Dios y Él lo va a hacer sencillamente porque es mi Dios. Y quiero compartirte una historia de un hombre que pues era algo ateo, incrédulo, pero su hijo asistía a la iglesia. Y en ese tiempo que su hijo asistía a la iglesia, él llegó a su casa y empezó con mucha alegría
a contarle la historia que su maestra le había hablado acerca de la obra de Dios y lo que Dios había hecho. Y le empezó a hablar a su papá y le dijo: papá, ¿cómo te parece que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por Faraón y de pronto entraron al mar y el mar se abrió y entró el ejército de Faraón a matarlos, pero Dios hizo algo grande, permitió que el pueblo de él pasara al otro lado, y cuando venían los egipcios, Dios hizo que las aguas otra vez se cerraran y ellos se ahogaron? Y el papá empezó a decirle: no, mi hijo, eso no es así. ¿Usted por qué cree esas cosas que le dicen? Eso no es así. Y el niño se quedó como mirándolo, y el papá siguió diciéndole, y el niño en un momento empezó a decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Y el papá dijo: mira, te voy a decir lo que pasó realmente. Lo que sucede es que en alguna época del año las aguas bajan, entonces hay una marea baja, se secan, y lo que sucedió fue que ellos pasaron caminando prácticamente por en medio de las piedras por la tierra. Y el niño decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Y el papá se quedó mirando a este niño y le dijo: ¿y tú por qué sigues gritando gloria a Dios si yo ya te expliqué lo que realmente pasó? Ahí no hubo un milagro. Y el niño le dijo: sí hubo un milagro, porque ¿cómo es posible que en tan poquita agua se ahogara tanta gente? ¡Wow! Él sabía que Dios era su Dios y sabía que Dios podía hacer milagros. Si tú quieres ver una oración poderosa en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, tú tienes que cambiar tu concepto de Dios y tienes que entonces levantarte para poder moverte en fe y ver la gloria de Dios. Que el Dios de la creación sea el Dios que hoy te ministra, que el Dios de la cruz sea el Dios que hoy cambia tu vida, que el Dios que estuvo presente en Pentecostés derramándose a través del Espíritu Santo sea quien te consuela y te guíe. El Dios Trino está hoy listo para ministrar nuestras vidas y llevarnos a hacer oraciones poderosas como la de Elías. Recuerda, Elías tenía un corazón abierto al poder de Dios. Elías tenía un corazón sensible a la necesidad de su prójimo, pero Elías también sabía que Dios era su Dios. Jehová era el único Dios que podía ayudarle y bendecirle. Él entonces, dice la palabra del Señor, vio un milagro. El alma del niño vuelve sobre él y hay un milagro extraordinario de resurrección. Hoy Dios también puede hacerlos, milagros de resurrección, porque muchos están muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Si Dios quiere, puede resucitar muertos físicos, pero si Dios quiere, también puede resucitar muertos espirituales. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que hoy estamos delante de su presencia, que necesitamos su bendición. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, abro mi corazón y quiero, Señor, aprender estos elementos importantes para poder ver una oración poderosa en mi vida. Si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo en este momento y repitas: Señor Jesucristo, abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy quiero aprender estos principios que estuvieron en Elías para que mi oración de aquí en adelante sea una oración poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Estamos bendecidos porque nuestras oraciones van a ser cada vez más eficaces conforme a los principios bíblicos o que están revelados en la palabra, nombres de Dios que hoy están también a nuestro alcance. Bendiciones para todos.